Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación con Memoria Dinámica. Lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, primero es qué son los tipos de datos abstractos. Después vamos a pasar a un caso de estudio para implementar un tipo de dato abstracto que va a ser el tipo que vamos a llamar Vec3. Vamos empezando con lo que son los tipos de datos abstractos. ¿Y a qué me refiero con abstracción? Mientras más alto sea el nivel de abstracción, este es más cercano al entendimiento humano. Por ejemplo, si hablo de menor abstracción, pues estaría hablando a lo mejor del lenguaje máquina, lenguajes de bajo nivel, y mayor abstracción, pues estaríamos hablando de los lenguajes de alto nivel que nos permiten programar de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, yo podría decir que tengo un tipo de dato stack en el cual puedo hacer operaciones push para guardar datos en el stack y puedo hacer pop para sacar datos del stack. Puedo tener, por ejemplo, un tipo de dato en el cual yo pueda almacenar una fecha. Puedo tener un tipo de dato para almacenar un número de punto flotante y conforme voy bajando de nivel voy a encontrar tipos de datos cada vez más primitivos, como por ejemplo bytes formados por 8 bits y finalmente los bits, donde yo pueda acceder directamente los unos y ceros. Aquí estaríamos hablando de un nivel en el cual yo podría estar controlando los valores de los bits en la memoria o en los puertos de entrada y salida de un dispositivo. ¿Y qué son los tipos de datos abstractos? Pues los tipos de datos abstractos son tipos definidos por el programador, los cuales están formados por un conjunto de datos que pueden ser datos primitivos o datos estructurados, y un conjunto de operaciones que se pueden realizar con esos datos. Se podrán declarar variables de este tipo, manipular sus datos utilizando las operaciones que aporta el tipo definido. Por ejemplo, yo puedo definir un tipo de dato para almacenar números complejos y de este tipo de dato declarar dos variables. Y tener una función para obtener la magnitud de un número complejo y esta magnitud me va a regresar un valor en punto flotante. También podría, por ejemplo, implementar una función para poder hacer la suma de dos números complejos y como resultado me entregaría otro número complejo. El desarrollo de un tipo de dato abstracto es independiente del lenguaje de programación, aunque el lenguaje te debe de proporcionar todas las facilidades para poder hacerlo. Un tipo de dato abstracto puede verse como una caja negra ya que cuenta con dos elementos. La interfaz. ¿Qué es la interfaz? Pues lo que el usuario del tipo de dato abstracto puede ver y utilizar. Por ejemplo, datos, nombres de funciones. Y en lenguaje C se utilizaría un archivo de cabecera que sería el .h donde estaría definido todo esto. ¿Y la implementación? La implementación es lo que el usuario del tipo de dato abstracto no necesita ver. Por ejemplo, la implementación de las funciones. El usuario no tiene por qué saber cómo están implementadas. En lenguaje C se usa el archivo de código fuente que incluye la cabecera. ¿Cuál es la metodología para construir un tipo de dato abstracto? Pues vamos a exponer, es decir, una definición de tipo, las operaciones, es decir, las funciones que involucren instancias de tal tipo, y ocultar, por ejemplo, la implementación del tipo, la implementación de las funciones con instancias de tal tipo. ¿Y cómo se hace la implementación de un tipo de dato abstracto? Podríamos utilizar una estructura la cual puede estar compuesta por muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, tipos de datos primitivos, arreglos en los cuales se incluyen las cadenas de texto. Hay que recordar que en C un string, una cadena de caracteres, es un arreglo de caracteres. Puede haber uniones, puede haber otras estructuras, puede haber apuntadores a primitivos, a tipos de datos estructurados, a funciones. Y todo esto lo hacemos definiendo una estructura en el archivo .c. ¿Cómo se expone el tipo ocultando sus detalles de implementación? Definiendo un tipo apuntador a la estructura. Para esto vamos a utilizar typedef. Este tipo de datos se define en el archivo .h. Con este esquema no se permitirá acceder de manera libre a los miembros del tipo.
Es decir, los miembros de la estructura no se deben de poder acceder directamente. Le vamos a proveer al usuario funciones para poder acceder cada uno de los miembros. ¿Qué operaciones se suelen implementar? Una es la creación de una instancia del tipo, la destrucción de la instancia, funciones, lo que podríamos llamar los getters y los setters, para obtener y modificar de manera controlada el valor actual de cada uno de los miembros del tipo, o datos encapsulados. Las operaciones propias de la naturaleza del tipo de dato. Las operaciones típicas como clonación, comparación e impresión. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.